Vamos a tomar contacto con nuestro querido compañero Leopoldo Vega, nuestro querido corresponsal, nuestro querido colega, que siempre tiene la amabilidad de atendernos cada vez que lo requerimos. Porque tengo una información que está circulando en la República Argentina que dice: terrorismo de Estado judicializado en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. El diario digital Infobae de la República Argentina menciona que la utilización del sistema de justicia para acusar falsamente, perseguir, encarcelar y condenar inocentes es la base de los crímenes que cometen los dictadores y sus grupos delictivos estructurados en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua para aterrorizar a sus pueblos. Es terrorismo de Estado judicializado, el mecanismo delictivo que el socialismo del siglo XXI o castrochavismo ha unificado en la violación de derechos humanos. Bueno, ¿quién dice esto? Lo están diciendo entidades como es el Departamento de Estados Unidos. Los delitos que le integran están destinados a mostrar a los ciudadanos lo que les puede pasar si desafían al régimen o si no se someten a sus dictados, y van desde falsificaciones, acusaciones, denuncias falsas, torturas, extorsiones, privación ilegítima de la humanidad. Bueno, y así sigue nomenclando, por supuesto, todo un desarrollo muy importante que... Vos fijate la paradoja de todo esto. Por un lado, el socialismo, la izquierda habla de lawfare, que es prácticamente lo mismo, de fake news, de atentados, de enchastrar al otro sin mayores pruebas. Y por el lado de la derecha te dicen que hay un lawfare, pero de este otro lado que apunta ya directamente al autoritarismo. Esto lo escribió un abogado y politólogo y director de el Instituto de la Democracia Interamericana, que hace todo un desarrollo en esta manera, que se llama Carlos Sánchez Berzaín. Y me parecía muy interesante hablar con un colega de la talla de Leopoldo para ver si realmente se entiende así lo que está pasando en Bolivia, que lo relacionan con Venezuela, con Nicaragua, Cuba, a un desarrollo de esta naturaleza, en donde le voy a preguntar si en Bolivia realmente hay una dictadura, o consideran que es una dictadura, o sucede algo de esta naturaleza. ¿Cómo te va, Leopoldo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Horacio, un gusto saludarte. Bueno, Igualmente. no se calificaría a Bolivia formalmente dentro de una categoría de dictadura. Lo que sí hay es una actuación de la justicia, bueno, vamos a decir operadores de justicia más bien, que la, la regla en este momento es la detención preventiva, cuando eso debería ser la excepción, y particularmente hacia algunos dirigentes políticos. Vemos el caso de la expresidenta Yanine Áñez, que tiene juicio de responsabilidades o debería enfrentar juicio de responsabilidades, pero se utilizan algunos elementos que la están conduciendo a la justicia ordinaria. Vemos el caso de la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que para la gobernación y algunos de sus partidarios no fue una detención, sino un secuestro que hubo en Santa Cruz el 28 de diciembre del año pasado. Es trasladado a La Paz, a una cárcel de máxima seguridad, y hace una semana y media el gobernador anunció que estaba siendo espiado, perseguido con cámaras que habían sido ocultas en su celda. Y está el caso de que se resurge una acusación en contra del ex presidente Carlos Mesa, también otro líder de la oposición con una bancada parlamentaria importante, que se le reinicia un caso por la justicia ordinaria cuando un hecho, de eso se le denomina el caso Kíborax, está también en un proceso de juicio de responsabilidades por su investidura de presidente. Pero hay elementos que permiten identificar que la justicia está actuando de una manera no independiente, no imparcial, sino de una forma Sobreexigida, sobre, selectiva más que todo. sobre, sobreactúa, si se quiere, en sus medidas precautorias. En el caso de la detención previa, más allá de que en la Argentina, por ejemplo, la detención previa se justifica, y hubo bastante, después un poco bajó, meseteó, en el tema de la detención en el mientras tanto, pero acá la detención preventiva se da por posibilidades de fuga o entorpecimiento en lo que es la línea investigativa. Si un juez entiende que algunas de las dos cuestiones o ejes puede llegar a darse, ahí
la Constitución o las leyes lo facultan para dictaminar lo que es la detención preventiva. Si no, no, porque prima el principio de inocencia hasta que demuestre o se demuestre lo contrario, ¿no? Vos me decís que este mismo proceso hoy por hoy en Bolivia está ocurriendo con dirigentes de la oposición. Claro, por ejemplo, el caso del gobernador Luis Fernando Camacho figura como una persona sin trabajo conocido cuando él fue electo con más del 55% de los votos en las elecciones de abril del 2021. Entonces aparece como con un domicilio, con un trabajo no identificado, un domicilio en la ciudad en otra ciudad de Santa Cruz o en otra dirección cuando él ha sido notificado en su domicilio particular. Entonces hay una serie de elementos que hacen dudar del accionar de la justicia. Dudar de la imparcialidad de la justicia. Peor, por ejemplo, cuando hay una denuncia del gobernador de Potosí que se detecta irregularidades en el 31 de diciembre de 2021 de la adquisición de más de 60 ambulancias de forma irregular con una empresa de reciente creación, con vehículos usados, que eso es prohibido por ley, y el gobernador todavía no enfrenta un proceso, porque es del movimiento al socialismo. Entonces, cuando se ven algunos casos de la celeridad en aplicar algunas decisiones judiciales contra la lentitud que ocurre con algunas autoridades del oficialismo, deja en evidencia cómo se está actuando. La justicia en Bolivia siempre ha sido así, un poco subrogante del Poder Ejecutivo de turno o del gobierno de turno. Sí, de hecho, los informes de Transparencia Internacional, los informes de las Naciones Unidas, informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los últimos, el que presentó Diego García Sayán en condición él fue enviado él era comisionado de la justicia independiente y de jueces independientes de Naciones Unidas, le estableció en su informe. Subite, Leopoldo, un poquito del techo porque estás cortándote la cabeza. Ahora te veo bien. Okay. Ya que estamos hablando de injusticias, torturas, etcétera, etcétera, no, por lo menos que la imagen no parezca esto. Después te voy a preguntar sobre eso. Sí, decías, perdón. Entonces hay un informe de Naciones Unidas, un informe de la OEA que menciona que la justicia en Bolivia siempre ha sido utilizado por el poder de turno, por gobernantes de turno, pero que se ha afianzado en los últimos años después del gobierno de Evo Morales y bueno, en de Luis Arce. Entonces, ¿hay posibilidades que el gobierno de Luis Arce se convierta definitivamente en un poder autoritario? ¿Vos los ves a este camino o hay ciertos límites que todavía la República mantiene? Porque me parece, no es lo mismo Nicaragua de lo que se está viviendo que Bolivia, o al menos no nos da la sensación puertas afuera. Por eso pregunto a un boliviano. Sí, hay mucha distancia todavía. Lo que sí hay son rasgos autoritarios que hubo a finales del año pasado con la detención de Camacho, las agresiones que hubo, o los ataques de la policía a los ciudadanos civiles que protestaban en las calles. Hubo un exceso de fuerza. También se vio durante los 36 días de paro indefinido que hubo a finales del año pasado, entre octubre y noviembre. Pero dista mucho todavía de lo que se habla o de lo que se ve en Nicaragua, ni se diga de Venezuela. Uh-huh. Pero en la medida, lo que se advierten es que en la medida que haya una crisis económica o que el gobierno ingrese en problemas de manejo económico, ahí puede aumentar la represión. Entonces estamos atentos con lo que puede ocurrir este viernes, por ejemplo, el sábado, perdón. Hay elecciones en el Comité Pro Santa Cruz, cambiará la directiva del Comité Pro Santa Cruz, que es visto como el último, según las explicaciones de expertos, es que es uno de los últimos, vamos a decir, muro de contención. Claro. Al gobierno nacional, porque es una institución que aglutina a todos los sectores de Santa Cruz, o sea, sectores empresariales, campesinos, indígenas, de diferentes sectores de la sociedad civil, que es el que ha impulsado algunas movilizaciones y algunos hechos que han sido como un contrapeso al
al gobierno nacional. Por ejemplo, con las protestas que surgieron desde Santa Cruz, hubo la modificación o la abrogación de la ley de legitimación de ganancias ilícitas, que tenía aspectos que eran totalmente abusivos, que un ciudadano se enteraba que estaba siendo juzgado y procesado después cuando ya tenía una sentencia o cuando tenía que presentar descargos, pero ya prácticamente era una condena. Entonces, esa ley fue abrogada. La ley se peleó también por la ley del censo, cuando fueron los 36 días de paro en Santa Cruz. Y bueno, y esto es visto como el contrapeso al gobierno nacional. Ok. Si hoy fueran las elecciones, las encuestas, ¿qué dicen sobre el gobierno de Arce? Bueno, si las encuestas fueran hoy, en mi criterio, habrían dos candidatos, Luis Arce y Evo Morales. Porque la oposición... Es oficialismo y oficialismo, o sea, interna claro, dentro del oficialismo. Una división dentro del oficialismo y la disputa sería entre los dos, porque hasta ahora la oposición no ha presentado en estos días, no ha presentado, perdón, bueno, te digo días, pero es por todos estos procesos que hemos tenido, no han presentado una propuesta coherente, una propuesta viable, una propuesta alternativa a la que existe actualmente con el movimiento al socialismo. Entonces ha sido una oposición sumisa, reaccionaria, sin iniciativas, que lo que se ha logrado hasta ahora es gracias al impulso de la sociedad civil, pero que ha tenido mucho éxito sin la participación de los partidos políticos. No aparece ningún representante, entonces, que aglutine a toda esa demanda que un gran sector de la sociedad está demandando, valga la redundancia, ¿no? Claro, que está llevando adelante en acciones. Claro, ningún partido político o agrupación política ha canalizado ese descontento ciudadano, ha sabido aprovechar ese... ¿Por temor a ser perseguido? Uno puede ser por temor y otro por la falta de liderazgo, porque realmente han habido momentos como, por ejemplo, los cabildos, como por ejemplo la movilización del 2019, cuando hubo cuando Evo Morales renuncia a la presidencia y hay una seguidilla de renuncia. El ciudadano le entrega a los políticos el poder y prácticamente fue una decepción con el gobierno de Yanine Áñez por los elevados hechos de corrupción, por la incapacidad de tomar algunas medidas, por algunos hechos que también provocaron por los malos manejos o malas decisiones, como ocurrió con la suspensión de clases definitiva cuando la pandemia. Sí, hubo una serie de hechos que realmente desencantaron al ciudadano. Bien. Y se le entregó un poder y no fue canalizado como se esperaba. Leopoldo, un placer hablar contigo como siempre. Has sido muy claro en tu exposición y muy sincero como todas las veces que te consultamos. Muy amable y muchas gracias. Un abrazo, Horacio, y saludos a tu audiencia y a todos los que nos escuchaban. Igualmente.